Muy buenas noches para todos. Este es la etapa 5 del curso de telecontrol donde debemos implementar un sistema para una planta de procesamiento de vinos. Mi nombre es Uriel Zapata, mis compañeros Enrique Calderón Pava, Carlos Andrés Gómez, Viviana Janet Sierra Guzmán, Edwin Sebastián Roja y estamos a mayo del 2021. En nombre del proyecto Planta de Procesamiento de Vino. Vamos a hacer el análisis de los artículos científicos. El primero es el de Viviana Ginette Sierra, en el cual está la integración del software abierto de Arduino con LabVIEW basado en SCADA y aplicación de las OPC en la industria 4.0 en escenarios Smart Grid. Basado en la implementación de un sistema SCADA utilizando diferentes tecnologías del software LabVIEW, la comunicación interna y el control de dispositivos. Aportes: cómo se debe implementar una interfaz gráfica, cómo se deben analizar los protocolos de comunicación TCP y UDC, cómo controlar las entradas y salidas mediante placas Arduino y ICDs. Vemos el diagrama de bloques y la interfaz gráfica. Tenemos también el de Carlos Andrés Gómez, que es el telecontrol de un invernadero mediante la variación de la ventilación, refrigeración, luz artificial y el riego. Aportes: cómo se desarrolla mediante un display en el sitio, el control de parámetros, ejecución de acciones en el área local, aplicación de la arquitectura Albor del problema, desarrollo del software para control de diferentes dispositivos como son PC, smartphone, tablets. Vemos algunos sensores de adquisición de datos y un panel de control del sitio. Tenemos también el de Edwin Sebastián Rojas Cárdenas, máquinas e instrumentos utilizados en la elaboración del vino. Esta información está detallada desde el punto de vista de las máquinas y la recolección de la uva para entregar un producto final. Aportes significativos: información detallada del funcionamiento de la maquinaria en los diferentes puntos del proceso, control de los diferentes elementos tales como tolvas, tornillos, sinfines, bombas, intercambiadores de calor, etcétera. Observamos la importancia de realizar un buen control para el desarrollo de cada proceso. Tenemos el de Enrique Calderón, donde tenemos un sistema de embebidos, una alternativa para la automatización de la agronomía cubana. En este artículo vemos ejemplos de cómo se implementaron la automatización con técnicas agropecuarias basadas en sistemas embebidos, con control y adquisición de datos y controladores PLC. Elementos relevantes: definición clara de la automatización, información y métodos sobre la ingeniería de control, seguridad funcional en industria y sus requerimientos por el operario, la infraestructura y el medio ambiente, dedicación de las especies industriales en el control, diferenciación de microcontroladores, microprocesadores, procesadores digitales y compuertas. Tenemos el de Uriel Zapata, estudio de diferentes métodos de vinificación, en el cual el artículo relacionado con la calidad de los procesos de la fabricación de vinos, da aportes relevantes: conocimiento de procesos químicos, composición polifonélica, composición volátil, aminoácidos, etcétera, parámetros ecológicos y etnológicos, tratamiento tradicional vinícola, incursión del sistema de control para los parámetros en la línea de producción, apropiación de la terminología como grado de madurez de la uva, maceración, despalillado, nanofiltración, osmosis, entre otros. Vemos dos imágenes para los parámetros de espumosidad y otro para las etapas del proceso vinícola partiendo de la temperatura. Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Enrique Calderón Pava, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Electrónica. A continuación hago la presentación del trabajo del unidad 5 del curso de telecontrol, donde se hace un análisis de la entrevista y de los puntos que nos pudo aportar el ingeniero Edgar Alberto León a la construcción de nuestra solución de la planta de procesamiento de vino. Él nos decía que pues todavía debería empezar por el ingreso de la materia prima, un despalillado y estrujado, un prensado, una primera fermentación, una decantación, una filtración y una estabilización. En la entrevista que se realizó, él nos hace algunas observaciones en el uso de los PLC, sensores infrarrojos, sensores de proximidad, termocuplas, sensores de final de carrera, básculas para el pesado de la materia prima, entre otros que se requieren para reducir el tiempo de producción y aumentar la calidad de nuestro producto. Es importante tener en cuenta que el almacenamiento que se realiza durante todo el proceso debe contar con una temperatura adecuada para mantener la materia prima en buenas condiciones.
Al iniciar el proceso se debe tener una banda transportadora con sensores que estén conectados a los PLC, los cuales se encargarán de controlar velocidad, cantidad de materia prima que ingresa a nuestro sistema, control de flujo de cada uno de los tanques, temperatura. En la banda transportadora se va a cambiar también por una vibradora que se va a encargar del despalillado. En nuestra banda transportadora también seguimos un recorrido a cada una de las estaciones donde por medio de una tolva se alimenta la máquina y se controla la cantidad de materia prima que debe ingresar a la máquina. Con el PLC calculamos el prensado y se determina el momento en que se pueden abrir las electroválvulas de acuerdo a la cantidad de presión que se está ejerciendo a la materia prima. El desecho era otra parte importante porque este desecho se tiene que almacenar y llevar para producir el color de nuestro vino final. Se realiza un control de flujo. En esta parte colocamos una electroválvula, como se puede ver acá. En nuestra molienda tenemos una tolva donde nos da la molienda y sale nuestro líquido. Él nos decía que pues tuviéramos en cuenta cada uno de estos pasos de controlar la temperatura, el mezclado, controlar la capacidad de los tanques por medio de sensores, realizar un buen filtrado de la materia prima. Aquí al final tener en cuenta el uso de algún sensor que evitara que dentro de cada uno de los envases se vaya algún objeto extraño. Entonces en esta parte se debería tener un sensor. Ese fue el tipo de sensor que nos aconsejaron para tener en la etapa de envasado, el cual detectará objetos extraños y más metálicos, pues por las líneas de producción todas tienen objetos metálicos. En nuestro diseño con el PLC, el cual se encargaba de tener control de cada uno de los pasos del proceso de producción de nuestra planta de vino. Muchísimas gracias, compañeros, muy amables. En cuanto a la explicación de funcionamiento de la solución, tenemos un diseño del proceso en LabVIEW. Dicho proceso pues consta de una interfaz en la cual tenemos una banda transportadora, la molienda, la tubería, una serie de válvulas, unos tanques con indicadores de niveles y temperatura, tenemos también bombas, motores para centrifugado, tanques y válvulas para el acondicionamiento del mosto, el tanque de decantación y fermentación, la válvula de paso, la etapa de filtrado, nuevamente bombas para llevar al proceso de estabilización, posteriormente una válvula para continuar con el almacenamiento y finalmente llegar al punto del embotellamiento del fluido. Entonces, este diseño fue desarrollado por medio de una serie de indicadores, tanto numéricos como booleanos, acompañados del módulo de DSC, que es el que nos da como tal los elementos en la interfaz para cada componente, sea tanque, válvula o tubería. Esto fue realizado mediante unos controles que fueron inicializados de acuerdo a lo que se quería para que el sistema pues aparezca en total apagado. Mediante un diagrama de bloques que cuenta el software LabVIEW, pues se desarrolló un diagrama de estados. Este es a grosso modo la cantidad de controles que tenemos en nuestro sistema, que es lo que nos va mostrando la variación. Entonces pues el diagrama de estados está compuesto por el ciclo while, un case y los diferentes estados que tenemos y su respectivo intervalo de tiempo. Los estados son alrededor de 81, en donde vamos a cambiar cada componente que tenemos identificado en la interfaz para que se vea el paso a paso del proceso. En ellos pues vamos a ver cómo hemos adicionado en muchos casos un ciclo for al diagrama de estados para hacer el llenado de los diferentes slides que hemos utilizado dentro de nuestro sistema. Ya como tal tenemos aquí la HMI en funcionamiento, pues donde podemos ver pues todo el cambio de color que se ha generado en cada tanque para ver el cambio
del paso del fluido del respectivo proceso que se está generando en cada una de las etapas, los indicadores y medidores y finalmente pues el embotellamiento del fluido. Cordial saludo, mi nombre es Carlos Andrés. En este momento vamos a dar la propuesta de mejoras. Pues debemos tener en cuenta que en un sistema SCADA, dentro de la propuesta de mejora que vamos a hacer, lo vamos a hacer enfocado a la empresa, a la dedicación de transformación de vino. Es una empresa que se encarga de todo el proceso de telecontrol para poder así desempeñar todo el sistema. Entonces, lo que vamos a buscar, una vez evidenciado el diseño del telecontrol básico mediante la utilización de componentes como el hardware y el software, el sistema SCADA, vamos a utilizar una unidad remota de telemetría más conocida como RTU, por partes importante del control y la supervisión de los procesos industriales a distancia. Quiere decir que se va a manejar a distancia sin necesidad de estar ahí pendiente. Dentro de la implementación de sistemas SCADA es importante tener un sistema de seguridad como el FreeWatt, que es un dispositivo de seguridad de red que monitorea el tráfico de la red de entrada y salida y desciende y que permite el bloqueo de tráfico específico o función de conjunto definido como la regla de seguridad. Esto permite que una vez realizado pues, todo el sistema de telecontrol en el sistema SCADA para la planta de vino, pues se recomienda tener este tipo de implementación para no ser vulnerado ante una seguridad cibernética. Y pues dentro de su topología, la red RTU son punto a punto y multipunto dedicado a compartir estrella y multipunto compartiendo otra estrella. En cualquier red en el sistema SCADA, el FreeWrite permite filtrar tráfico y permite tener acceso a la información de sí mismo. Esto sería indicado para que no haya pues, como abuso de la seguridad cibernética de nuestro sistema. Dentro de las conclusiones, pues se evidencia un diseño un sistema de telecontrol mediante utilización de componentes de hardware y software. Una vez también se analizó los videos de entrevista, pudimos concluir que el cuidado extremo que se tiene a la hora de los pasos importantes para poder tratar una planta de tratamiento, una planta de vino con el fin de minimizar los descuidos procesos de manera errónea para poder no cometer algún error dentro de esto. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor. En este momento vamos a sustentar la etapa 5 de implementación de un sistema de telecontrol de una planta de procesamiento de vino y vamos a hablar sobre las recomendaciones y las conclusiones de acuerdo al proceso que se ejecutó durante todo el trayecto. Bueno, dentro de una propuesta de mejora se recomienda un diseño de sistema de telecontrol básico mediante una utilización de componentes de hardware y software de un sistema SCADA, puede ser una unidad remota, telemétrica mediante un RTU como importante del telecontrol, la supervisión de los procesos industriales. Dentro también de esta implementación del sistema es importante tener un sistema de seguridad como un FreeWall, que es un dispositivo de seguridad en la red de monitoreo de tráfico en la red y saliente que decide permite los bloques de tráfico en la función de un conjunto de definición de regla. ¿En qué consiste esto? Consiste en tener un sistema de seguridad informática para que no sea vulnerable a los virus o a cualquier otro ciberseguridad para que el sistema funcione adecuadamente dentro de estos parámetros. Dentro de las conclusiones se puede evidenciar un diseño de telecontrol mediante los sistemas de hardware y software en las unidades telemétricas. Una vez analizado el video de la entrevista, pudimos concluir sobre el cuidado extremo que se debe tener a la hora y los pasos importantes para poder desempeñar un control en una planta de vino en el mínimo descuido del proceso que pueda arrojar en caso que no sea manipulado adecuadamente. Muchas gracias.